Pedro Albuquerque é doutor em Arqueologia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Encontra-se neste momento a desenvolver o seu pós-doutoramento enquanto bolseiro da FCT, no Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, a UniArc, e no Departamento de Pré-História e Arqueologia da Universidade de Sevilha, com um projeto transfronteiriço sobre o Baixo Guadiana. É investigador da Cátedra de Estudos Globais da Universidade Aberta e autor de inúmeros trabalhos sobre a proto-história peninsular nas vertentes literária e arqueológica, assim como sobre os territórios fronteiriços do Baixo Guadiana. Tem a palavra. Bueno, muy buen día a todos, muy buenos días a todos. Yo, bueno, podría optar en este caso por elegir el castellano o el portugués o incluso un portuñol raiano, que podría ser la lengua oficial de un encuentro de estas características. Es para mí un privilegio presentar esta ponencia en el seminario Paradigmas y Desafíos de la Globalización, junto con investigadores que generosamente han aceptado participar en este encuentro, así como los que nos acompañan presencial o virtualmente. Como dijo hace poco mi compañera Patricia, en este seminario presentamos un congreso que se celebrará en Olivenza y algunas líneas de discusión posibles en los estudios globales, tales como la valorización de los fenómenos de interacción, transferencia y interpenetraciones, así como la proyección de fenómenos hacia otros territorios o, en cambio, el reflejo de los procesos globales en espacios fronterizos. En esta intervención voy a hablar de un trabajo reciente que he llevado a cabo con el profesor García Fernández y que analiza las fronteras como espacios globales o, en otras palabras, como espacios que por su naturaleza constituyen puntos de encuentro, de interacción y transferencias, así como espacios donde tienen lugar fenómenos de hibridación. Ese estudio tiene aún más interés si consideramos que las fronteras entre España y Portugal se proyectan a otros espacios del mundo, como demuestra el Tratado de Tordesillas y otros tratados en los que se definen los límites de la península ibérica y de otros territorios en Sudamérica. Antes de más, debemos hacer hincapié en el hecho de que el estudio de los procesos que sobrepasan o anulan fronteras es una de las principales características de la historia global, lo que aparentemente condujo a una falta de importancia de las fronteras como potenciales objetos de estudio de la historia global. Sin embargo, intentaré con mis naturales limitaciones demostrar que las fronteras son, en cambio, contextos de confluencia que contradicen la imagen que tenemos de estos espacios como límites territoriales y culturales, o mejor dicho, como barreras incomunicadas. Las fronteras son, desde nuestro punto de vista, espacios globales que pueden ser analizados desde varias perspectivas, sea a nivel de la escala de análisis, sea a nivel de las percepciones de los que viven y conviven en estos territorios, así como de aquellos que los perciben como la marca del fin de su soberanía. En este contexto incluimos, por ejemplo, la cartografía. Es decir, esos territorios son poblados y gestionados a menudo con el objetivo de defender estos espacios, creando a la vez barreras que terminan promoviendo relaciones sociales con más o menos legalidad, lo que constituye lo que con acierto se llamó la paradoja de la frontera. Es precisamente esta paradoja que configuró un paisaje fronterizo de la raya, cuya singularidad es un aspecto que ha de valorarse, no solo por su importancia como espacios globales, sino por el modo como las circunstancias actuales provocan el progresivo abandono y despoblamiento de estas áreas. Esta reflexión es por todo ello un intento de analizar el pasado con ojos y esfuerzos puestos en la valorización de estos territorios fronterizos. Esta mirada sobre el pasado nos obliga a tener como punto de partida una cuestión metodológica fundamental, a saber, la definición de líneas de aproximación al tema de las fronteras como espacios globales. Eso quiere decir que la dimensión global no contradice, como además intentaremos demostrar a lo largo de esta presentación, el análisis de fenómenos globales, puesto que la historia global no se centra únicamente en los fenómenos que ocurren a escala planetaria, sino también en cómo los varios procesos históricos afectan un determinado territorio o comunidad, provocando su desarrollo o decadencia, lo que significa que cada contexto tiene sus especificidades en la relación que mantiene con un determinado sistema.
Así las cosas, si consideramos que las fronteras son lugares de encuentro y no de separación e incomunicabilidad, podemos verlos como espacios privilegiados para la hibridación, lo que ocurre a varios niveles, tales como, por ejemplo, los fenómenos lingüísticos que atestiguan esta confluencia o incluso el contrabando. En lo que nos ocupa, la frontera coincidió a menudo con líneas de agua, lo que es especialmente interesante en nuestro caso, puesto que el Guadiana es navegable en algunos tramos y es un espacio tradicionalmente permeable. Esta condición inspiró preocupación en los momentos en los que la defensa de los límites era una prioridad. Pensemos, por ejemplo, en las fronteras que se distribuyen a lo largo del Guadiana para ilustrar esta preocupación y para constatar que la construcción de estos lugares estimuló su ocupación a través de beneficios, por ejemplo, por parte de los monarcas, que con esto crearon núcleos de poblamiento cuya vida cotidiana se estructuraba en torno al territorio inmediato y por ende de los vecinos, lo que lleva a interpenetraciones motivadas por iniciativas políticas que pretenden señalar y mantener separaciones. Nos centraremos en esta paradoja, destacando que la concepción de la historia como un proceso que se desarrolla exclusivamente dentro de los límites artificialmente definidos por los estados afectó sustancialmente el modo como se analizan las fronteras, y es en ese sentido que la pérdida de protagonismo y relevancia de estos límites complejizan este estudio y lo vuelven a la vez más estimulante. Esta paradoja representa, por tanto, la historia de las conectividades que configuran la singularidad del paisaje del Guadiana desde por lo menos la Edad del Hierro, en la medida en que se trata de un río navegable, como se señaló hace poco. No obstante, desde el punto de vista histórico propiamente dicho, se plantean dos problemas. En primer lugar, la escala de percepción de los fenómenos históricos y, en segundo lugar, el de la percepción de los territorios fronterizos en las perspectivas ETIC y EMIC. Permítame explicar lo que es uno y el otro. El primero, la escala de percepción de los fenómenos históricos de las fronteras, tiene que ver con el tiempo y con el espacio, en el que optamos por analizar un mismo espacio a lo largo del tiempo o, en cambio, un mismo tiempo en varios espacios. El segundo tiene que ver con la territorialidad, es decir, con el modo como estos espacios son percibidos por las soberanías, lo que se refleja en los tratados de delimitación de las fronteras, como el de Alcañiz, por ejemplo, en el que las fronteras correspondían a núcleos de población y no a lugares concretos en el paisaje, a pesar de que ríos como el Guadiana jugarían seguramente un papel de gran relevancia. Esta concepción, acertadamente designada como islas en un mar de tierra, motivó a menudo problemas de definición de qué territorio pertenecía a qué reino y a qué soberano debería la comunidad pagar sus impuestos. Por otro lado, el desconocimiento de estos territorios por parte de los monarcas resultó a menudo en iniciativas destinadas a conocer mejor los límites del espacio dominado, lo que puede ser relacionado con el desarrollo de la cartografía y de la marcación precisa de los lugares por donde pasaba la raya. Así, en lo que respecta a la escala de análisis, me gustaría señalar el caso extraordinario que se encuentra aguas abajo del lugar en el que estamos ahora, de dos comunidades que se vigilan mutuamente, pero que mantuvieron entre sí una relación de gran interés para el historiador y también para los arqueólogos. Como podéis ver en esta imagen, resulta casi evidente que es la misma comunidad separada por un río, pero una responde ante la ley del país en el que se encuentra y habla la lengua oficial de ese país y tiene Sanlúcar de Guadiana tiene una hora más respecto al Cotín y están uno al lado del otro. En ese sentido, la extrema facilidad con la que se cruza el Guadiana es de por sí reveladora de la permeabilidad de las fronteras y de la necesidad de proceder en momentos concretos a su defensa. En ese sentido, un estudio diacrónico de las relaciones entre los dos núcleos proporcionará seguramente resultados diferentes de un estudio que compare, por ejemplo, el efecto de las disputas entre los reinos ibéricos sobre la vida de estas comunidades rayanas. Hay en ese sentido un considerable volumen de documentación escrita que puede ser revisada desde la perspectiva de los estudios globales y que permite reescribir o mejor replantear la historia de las relaciones transfronterizas. En otras palabras, quiero decir que la visión de los poderes centrales sobre los espacios fronterizos es seguramente muy diferente de lo que es la vida cotidiana y de las relaciones que las comunidades mantienen con sus vecinos.
Podemos por ello decir que la historia global de los territorios fronterizos debería escribirse a partir de estas microhistorias, puesto que en estos contextos se forman y desarrollan fenómenos híbridos e interconexiones, y es a través de ellos que se explica la singularidad de estos paisajes. Por este motivo, deberíamos señalar que hay dos perspectivas de análisis. Una EMIC, que tiene que ver con la percepción que las comunidades tienen de sí mismas y de sus interrelaciones, y otra ETIC, que tiene que ver con la imagen que se construye sobre estos espacios. Veamos entonces la segunda vertiente de esta percepción, que parece sustituir paulatinamente los textos más antiguos, que refieren simplemente a las ciudades y los respectivos territorios. En otras palabras, la mencionada idea de que el territorio es concebido como un conjunto de islas en un mar de tierra no siempre se daba cuenta de la complejidad de la organización de cada territorio dominado por esos enclaves. Por otro lado, estos límites no siempre correspondían a los límites de las diócesis o de las órdenes religiosas a quien se ofrecieron tierras, con lo cual su marcación fue una de las preocupaciones más evidentes del reinado de Don Dinís, cuyas cartas de foral y creación de cotos en los que vivía gente desterrada y criminales, con el objetivo de atraer y fijar población en estos territorios. En ese contexto, individuos como el autor de la imagen que vemos a nuestra mano izquierda intentaron ilustrar la frontera y hacer croquis como este, que es el primer mapa, entre comillas, de la frontera hispano-lusa entre Olivenza y Alconchel, donde se señalan los hitos de frontera o, como se dice en portugués, los mallões. Este croquis se representó en el libro de las Paces del rey Don Manuel en 1504, partiendo de una consulta real 50 años anterior, lo que revela la preocupación por parte de los monarcas por obtener un conocimiento más preciso de estos territorios fronterizos. Esa misma necesidad justifica la iniciativa, una vez más, del rey Don Manuel de encargar la magnífica obra manuscrita de Duarte de Armas, que dibuja las fortalezas que protegían la frontera entre Castromaní y Camiña, dando con esto uno de los primeros grandes pasos hacia la representación gráfica y cartográfica de la frontera. En esta diapositiva vemos un poco de esta evolución, lo que explica la elección de la primera representación cartográfica de un estado a nivel mundial, firmada por Álvarez Seco en 1561 en el reinado de Don Sebastián. Permítanme acercar un poquito más la imagen para decir que la frontera en estos mapas sigue siendo relativamente indefinida, principalmente en un momento en el que se asiste a un cada vez más evidente desarrollo de la cartografía, que además se va a acentuar en los siglos siguientes. No nos sorprende, pues, que el siglo XVIII sea el máximo exponente del desarrollo de la cartografía al servicio de los estados y de sus proyectos, entre ellos la delimitación de sus posesiones, tanto en Portugal como en Sudamérica. Llama además la atención que el meridiano de Tordesillas estaba desactualizado hacia mediados del siglo XVIII, motivando la firma de nuevos tratados como el de Madrid en 1750 y el de San Ildefonso en 1677. Lo que en principio deberían poner fin a disputas de límites. Es por eso llamativo el hecho de que el mapa que vemos a la derecha ha permitido a la diplomacia española y portuguesa definir los límites de Brasil a larga distancia, tras un trabajo de estudio del territorio, así como una inversión estatal considerable en la formación de cartógrafos. Esta situación refleja asimismo una nueva percepción del territorio dominado en el que el territorio debería coincidir con el mapa, gracias a los esfuerzos de eminentes sabios como Jorge de Juan o Acevedo Fortes, que contribuyeron a la geodesia y a incrementar la precisión de los mapas en España y Portugal. Llama además la atención esta representación del Marqués de Pombal, justamente con sus mapas alrededor suya, que demuestra esta gran tendencia del siglo XVIII. Así, podemos ver que a pesar de considerarse la frontera hispano-lusa como la frontera estable más antigua de Europa y del mundo, esta tuvo varios pequeños cambios a lo largo de la historia y fundamentalmente constituye el punto de encuentro de naciones que se expandieron por el mundo. Pasemos con esto al tercer aspecto analizado en esta comunicación, es decir, la paradoja de la frontera, en la que el acto de separación crea nuevas realidades sociales, o mejor dicho, contactos que de otro modo podrían ni siquiera tener lugar. Desde nuestra perspectiva, esta paradoja es de innegable relevancia para el estudio de la historia global de las fronteras, o en cambio, de estas microhistorias o localidades
que nos llevan a decir que la historia de las fronteras va mucho más allá de los tratados, de los documentos reales y del ajedrez político de las relaciones entre los estados peninsulares. La frontera del Bajo Guadiana es en este contexto de especial interés por el modo como este límite se define en una vía de contacto con un larguísimo recorrido histórico y tradición y que por ello es históricamente marcado por la interacción, lo que es evidente en el análisis del registro arqueológico. Por tanto, la fortificación de esta frontera y las iniciativas destinadas a poblar estos territorios abren puertas para la formación de situaciones singulares y extraordinariamente interesantes. Diría incluso que no ocurrirían en otros lugares fuera de los espacios fronterizos. Eso me lleva a añadir un par de ejemplos que ilustran lo que acabo de decir sobre la paradoja de la frontera, puesto que desde nuestra perspectiva son argumentos de peso para hablar de la frontera como espacios globales de confluencia e interacción. En la primera imagen que el profesor García Fernández también presentó y que usamos mucho en nuestras ponencias, se ve un puente que se construyó para asegurar la fluidez de contactos en un momento de tensión. Mientras que la segunda, por ejemplo, este grupo de personas se junta en la frontera entre México y Estados Unidos para jugar vóley usando el muro como línea de división para el partido. En cambio, me gustaría destacar el interés de la confluencia lingüística que se da en estos espacios en los que las dos lenguas globales, el portugués y el español, se encuentran en la frontera y crean nuevas formas híbridas y por ende singulares. Me refiero, por ejemplo, al portugués hablado en la frontera de Brasil y Uruguay, así como el portugués odiventino. Por otro lado, la eliminación del efecto de frontera y la superación de los modelos de análisis de la historia de los estados-nación permite ver el desarrollo de prácticas comunes y unas relaciones de pertenencia que van mucho más allá de los constructos de los centros de poder. Por ello, no olvidemos que la frontera es un espacio compartido por dos comunidades, con lo cual la formación de una identidad local y de relaciones de pertenencia con espacios comunes condicionó y determinó el modo como estos territorios fueron poblados y vividos. Estos factores contribuyeron seguramente a la formación de los paisajes fronterizos y de las relaciones intercomunitarias, cuyas manifestaciones singulares pueden ser estudiadas, valoradas y divulgadas, proporcionando nuevas vías de investigación de los territorios fronterizos. Es en ese sentido que lo que vemos aquí no es la afirmación de nuevos paradigmas, sino de perspectivas complementarias que explican la complejidad de las fronteras más allá de la construcción política de los límites. Asimismo, podemos decir que analizamos una historia compartida en territorios igualmente compartidos y que analizamos la construcción de paisajes singulares que imponen muchos desafíos, entre ellos la valorización de estos paisajes con el objetivo de promover la sostenibilidad económica, cultural y social de estas comunidades. Es por ello por lo que he estimado oportuno compartir este bonito texto de Antonio Borges Cuello, escrito hace casi 3 décadas y que tiene aún más sentido en el contexto actual. Como sabemos, se señala este año el 30 aniversario de la entrada de Portugal y España en el espacio Schengen, lo que coincide además con la edición número 30 de la Feria Hispano-Portuguesa o FEISPOR, con la cual compartimos este espacio en la Feria de Badajoz. En este ámbito, nuestro Congreso de abril de 2022 puede ser un paso fundamental para revisar el rico pasado de esta tierra vieja de milenios, pensar en su estado actual y discutir estrategias para su futuro. Habría que debatir sobre estas estrategias globalmente, es decir, entre las distintas disciplinas científicas que trabajaron sobre estas cuestiones y que hoy día configuran la percepción que tenemos de la frontera. Permítame entonces terminar esta reflexión con un brevísimo apunte sobre algunos aspectos que me parecen relevantes para la historia global de la frontera hispano-lusa. En primer lugar, una revisión de la bibliografía sobre fronteras, por un lado, y historia global por otro, revela que aquellas no forman parte de la agenda de esta, lo que parece justificarse por la ausencia de una perspectiva que analice estos espacios como contextos de complicidades que dan pie a la formación de identidades híbridas que se desarrollan al margen de la separación política impuesta desde fuera. Eso quiere simplemente decir que la imagen de las fronteras parece estar condicionada
por constructos que perciben estos espacios como periferia, lo que nos lleva a analizar la evolución de esas percepciones y el modo como estas determinaron, por ejemplo, el estímulo al poblamiento en algunos lugares de la raya, o incluso el modo como la cartografía refleja cambios significativos de estas percepciones. Este análisis es igualmente importante para ver de qué modo la metodología de delimitación territorial viaja hacia el otro lado del Atlántico. Así las cosas, para no perder esta visión de las localidades, la revisión de los documentos que atestiguen las relaciones sociales o describan episodios en los que estos territorios de frontera, de estos territorios de frontera, permiten constatar de qué modo la vida de estas comunidades difiere mucho de la imagen que los centros de poder tienen de ellas. Me gustaría, por tanto, señalar para terminar la importancia del desarrollo de trabajos de investigación sobre las fuentes descritas de uno y otro lado de la raya, así como del registro arqueológico, puesto que nos proporcionan datos de gran relevancia para caracterizar las relaciones sociales en estos espacios singulares. Muchas gracias por esta atención.